agradecido, nunca se ha dolido, nunca me ha puesto una mirada equivocada. Él, de hecho, me dice papá a mí cada vez que me ve, y tiene un lado. Este podcast, todas las personas que hayan comentado todos los podcasts y hayan compartido todos los podcasts, apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, entonces escogeremos a 3 personas a quienes les vamos a obsequiar en la trilogía del liderazgo, que son 3 libros, que son El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. No deje de interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así que con ustedes tenemos a Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, Leslie. Siempre un agrado compartir contigo, poder tener este tiempo de ministración. Así que feliz de estar nuevamente contigo y con toda la gente que nos sigue en YouTube y en todas las diferentes plataformas en redes sociales. Sí, tenemos muchas personas que nos están escribiendo. Gracias a todos por ese contacto, por escribirnos. Estamos felices. Tenemos a la pastora María Alejandra González desde Venezuela. Dice, desde Venezuela somos los pastores Salazar. Hoy comenzamos discipulado de liderazgo solo con el equipo de líderes de la iglesia, con los podcasts de usted, pastor. Gracias por bendecirnos. Le enviamos un fuerte abrazo. Un saludo entonces para Venezuela. También tenemos del pastor Fran Ibáñez. Gracias por estos podcasts, apóstol. Saludos de un salvadoreño desde Perú como pastor y misionero. Bendecimos la nación de Perú. También tenemos desde Venezuela a la pastora Isabel Betancourt. Bendiciones desde Venezuela. Usted ha sido de bendición para nuestras vidas y ministerio. Le seguimos desde hace 6 años aproximadamente y sus videos han sido de gran edificación para nosotros. Le bendigo en gran manera y siempre está en nuestras oraciones. Nuestro anhelo es poder tenerle en nuestra congregación personalmente y creemos que Dios nos lo va a conceder. Bendecimos a Venezuela, bendecimos a la pastora Isabel Betancourt. Así que ahí tenemos algunos saludos. Gracias por escribirnos. Y bueno, vamos directo a este podcast. Vamos a hablar acerca del discipulado y quería hacerle la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cuánta responsabilidad tiene el mentor y cuánta responsabilidad tiene el discípulo para hacer de él un líder en el futuro? Cuando hablamos de discipulado, tenemos que entender que es algo netamente recíproco. Es decir, es un arte de poder impartir, pero también hay una gran responsabilidad en saber recibir. Escuché una vez a un entrenador de básquetbol, de un entrenador de básquetbol que él decía, si perdemos, fui yo, decía el entrenador. Si empatamos, fuimos nosotros. Y si ganamos, fueron los jugadores. Él como entrenador estaba tomando y asumiendo una gran responsabilidad si las cosas no salían bajo las expectativas que él tenía, pero también no tenía problemas en reconocer que cuando se ganaba un partido, era el equipo que había logrado algo muy importante.
a través de los años yo me he dedicado de una forma muy concentrada a trabajar con discipulado porque es uno de los temas que gobiernan mi vida. Es una de las cosas que vengo haciendo ya por muchas décadas. Me apasiona y también es algo que me ha permitido ver fruto en otros ministros y en otros líderes. Mi filosofía de discipulado sí ha ido, no que ha ido cambiando, pero se ha ido amplificando. Creo que yo en los comienzos pensaba que el éxito de hacer de un discípulo un líder era netamente del líder que estaba dirigiendo, impartiendo y enseñando. Hoy, como te digo yo, como toda luz que a veces se amplifica y te da mayor conocimiento, entiendo que hay una gran responsabilidad en el líder, pero hay una mayor responsabilidad en el receptor. De manera que si tú tienes un líder que tiene un gran conocimiento, gran experiencia, gran revelación, pero el receptor, el discípulo, no tiene la disposición, por muy bueno que sea el líder de ese discípulo, tú no puedes levantar a alguien insigne, sobresaliente que marque una diferencia. De hecho, tú lo puedes ver con Jesús. Yo creo que todos los que estamos oyendo este podcast diríamos sin ningún lugar a dudas que Jesús es el mayor y mejor ejemplo de liderazgo de la historia. Nadie llega a los tobillos de Jesús, ¿verdad? Aún así, tuvo discípulos que lo negaron, otros lo traicionaron, porque tú puedes tener el líder perfecto, pero si en ti no está la disposición del cambio, si el recipiente no quiere recibir, por muy ungido que esté el líder, no hay esa transformación. Tomemos el ejemplo de David, uno de los reyes más icónicos de la historia, más extraordinario. De poca gente se escribe tanto como de David. Y de él se levantaron muchos hijos, pero hay dos que sobresalen mucho. Absalón, que le generó un terrible dolor y que humilló a su padre. Y también de ese liderazgo y de esa casa emergió Salomón, alguien que llegó a ser un hijo de paz, alguien que se volvió en una tremenda bendición. Entonces la clave del discipulado, aunque uno de los principios que yo manejo es, y quizás tú lo recordarás, porque discipulado está muy ligado a mentoría, y una de las leyes de la mentoría es que alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú no conoces. Pero también yo añadiría hoy que si el recipiente se cierra y decide bajo un juicio secreto que no va a cambiar, no va a recibir, no quiere aprender, no puedes hacer mucho más allá. Ahora piensa en Salomón, recién lo nombramos. No hubo hombre más sabio que Salomón. Y cuando tú eres el hombre más sabio, ¿qué lees? ¿A quién acudes? No porque era el más sabio dejó de aprender. ¿Cómo lo sabemos? Porque él tenía tal humildad que podía agacharse y mirar a la hormiga y decir, aprendamos lecciones de la hormiga. Entonces, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de que para que haya una transformación, y toda la gente que nos está oyendo en este momento, está en ti como discípulo y en tu responsabilidad y en tu hambre, si es que vas a recibir lo que te estamos dando. Así que eso sería una de las cosas que yo diría a todo hombre, mujer, joven que nos está escuchando. Quiero aprovechar este podcast que me parece que va a ser transmitido en un retiro de jóvenes, a todos nuestros jóvenes que están en este momento en Betel mirando este podcast. Creo que cada uno de ustedes es un líder potencial, es un líder extraordinario, y quiero que sepan que yo como su pastor les amo, creo en ustedes, en cada joven, cada muchacho, cada chica, y estoy expectante
de ver qué es lo que Dios va a hacer con ustedes en esta próxima temporada y en esta próxima década. Pero decirle también a todos los jóvenes que hoy están en un retiro que sé que va a ser y está siendo sobrenatural y sumamente poderoso en estos días, lo que van a vivir. Quiero decirles a todos ustedes que si ustedes van a pasar de ser discípulos a ser líderes, agentes de cambio, ustedes tienen que estar abiertos a recibir la palabra con el corazón correcto, a recibir reprensión con el corazón correcto, a recibir corrección. Entonces, mucho del éxito radica exactamente no solamente en el que imparte, sino en el que recibe. ¿Qué experiencias ha tenido de primera mano con discípulos, ya sea que le han marcado y que han sobresalido? A ver, también quiero tocar este punto antes de abordar allí. Creo que si hay algo en el discipulado que acelera mucho las cosas, es el discípulo que ya maneja una revelación propia. Por mucho que yo enseñe a alguien, ministre a alguien, equipe a alguien, si la persona no maneja ciertas revelaciones personales, todo se hace un poco más lento. Entonces, para mí es muy importante que el discípulo maneje muchas veces revelación en áreas que sean mayor a las que tiene el maestro, o el pastor, o el líder. Alguien se preguntará cómo el discípulo puede tener revelación en algunas áreas más que su líder. Claro que sí. Yo lo he vivido con gente cercana a nosotros. He visto líderes que me han marcado a mí por su actitud. Tú me preguntas por gente, y aquí obviamente hay tantas experiencias que tenemos con gente, pero cuando tocamos qué líderes o qué discípulos de alguna forma me han marcado, a ver, te puedo contar, por ejemplo, Pastor Héctor Alarcón, de acá de IMC Estocolmo, alguien que Dios le habla a él y le dice: te voy a poner al lado de un hombre. Cuando él es salvo, él fue salvo aquí en IMC, Dios lo trajo a este ministerio, pero una de las primeras cosas que él tuvo una experiencia con Dios es cuando Dios le habla a él que lo va a poner al lado mío para que me sirva a mí y para que esté a mi disposición en todo lo que yo necesite. Fíjate lo que hace la revelación. Él ya lleva conmigo muchísimo tiempo y ha sido un hombre que se ha destacado por su fidelidad, se ha destacado porque no se ha sentado en mesas equivocadas a conversar o a opinar cosas equivocadas. Es alguien que si yo en estos días yo le mandé un mensaje y le digo necesito esto, lo hace. Él sabe que fue llamado a servir. Así que muchas veces, sin que yo sepa, él toma mi auto, me lo va a lavar, me lo limpia, lo llena de gasolina, y él anda haciendo sus cosas, pero él se toma un tiempo si mi auto le falta aceite o si hay que cambiarle frenos. Pero yo no le he pedido eso. ¿Por qué lo hace? Porque Dios a él le reveló algo. Y fíjate, cuando hay una revelación, aunque tú no enseñes, Dios por haberle revelado algo al discípulo, se vuelve en alguien que termina siendo una tremenda bendición. Ahora, tú puedes hablarle a alguien, aprende a servir, sirve, pero si la persona no está abierta como discípulo a recibir esa revelación, por mucho que tú le hables, si Dios no lo revela, y para que Dios revele tiene que haber un corazón dispuesto, si Dios no lo revela, no hay cambio. Entonces, meditaba en estos días porque a veces le mando mensajes, necesito que se vaya a hacer esto, que se vaya a hacer esto, y a través de todos los años siempre ha habido un amén, yo voy, cuente conmigo, yo lo hago. Me preguntas por gente que me ha marcado, te puedo contar, a ver, se me viene a la mente el pastor David García, que pastorea en Karlstad, alguien que se le reveló un corazón muy especial de ser un hijo espiritual, y cómo él siempre, en todo lugar, en cada momento que nos vemos, nos encontramos, me pregunta si hay algo que yo he visto en él que debe cambiar, que debo mejorar. Él predica, inmediatamente me pide hablar aparte, que debo hacer diferente. Él me pregunta, ¿hay algo que ve en mi matrimonio que yo debo cambiar?
usted ve algo en mi trato con mis hijos que yo debo mejorar. Alguien que tiene, no sé si es una revelación de esto, yo no le ando pidiendo a él todo el tiempo, pero como que él tiene un corazón tan único y anda buscando en todo tiempo la corrección y me dice, por favor, ayúdame porque quiero ser mejor. Y a veces lo he tenido que hablar cosas. Recuerdo que durante el verano nos sentamos y lo tomé aparte y le dije, mira, yo quisiera que cambies aquí, cambia esto, mejora esto. Y siempre el corazón de él, agradecido, nunca se ha dolido, nunca me ha puesto una mirada equivocada. Él de hecho me dice, papá, a mí cada vez que me ve, y tiene un corazón tan hermoso. Y yo digo, ¿cómo alguien después de que yo digo esto y esto puede amar con ese corazón y expresar tanta gratitud? Volvemos al punto. Cuando Dios ha revelado algo, ese líder, aunque a lo mejor tú no le has enseñado ciertas cosas, sobresalen. Bueno, me empiezan a venir muchos ejemplos. A ver, toco para finalizar, porque si no, no nos va a dar todo el podcast. A ver, pienso en algo que viví ahora hace poco con el pastor Francisco Orellana de Chile, de Concepción, Chile. Porque yo digo, si Dios nos revela esto, no se puede. Él sabía que yo iba a ir a ministrar a Estados Unidos, iba a estar unas semanas, y él me dijo, deme la honra o el privilegio de ir a servirlo a usted esas semanas. No quiero que esté solo, porque iba a estar solo varias semanas en Estados Unidos. No quiero que esté solo y quiero ir a servirlo. No quiero que usted me pague nada. Yo voy a pagar mi pasaje, yo llevo para mi estadía, solo deme la honra de estar con usted esos días y poder servirlo. Bueno, él vino, estuvo conmigo, fue una gran bendición. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Estamos ministrando, de hecho, él andaba ocupado en todos los detalles míos durante el viaje y cuando llegábamos a las iglesias, la gente obviamente lo vio, sabían que era un pastor, yo lo presentaba como uno de nuestros pastores. Y un día en un cierto lugar donde me tocaba ministrar, se me acercaron a mí unos pastores y me dijeron, sabemos que él es pastor, que está bajo su cobertura, él es un discípulo suyo. Nos gustaría que este domingo, ya que usted va a estar predicando acá, le queríamos preguntar si él puede ir a predicar a nuestra iglesia. Y yo, para mí que soy alguien que me gusta que nuestros discípulos se desarrollen, yo le dije, claro que sí, qué bendición. Así que mi respuesta inmediata fue, sí, claro, cuenten con él vino a servir. Así que se acercaron a él y le dijeron, queremos que vaya a predicar a nuestra iglesia este domingo. Y él inmediatamente, y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque yo no lo había visto. Inmediatamente él me dijo a mí, mire, me invitaron estos pastores, me dicen que ya hablaron con usted. Sí, le dije yo, quieren que vayas este domingo y todo eso. Y me dice él, pero yo no vine a predicar, yo vine a servir. Y yo no he recibido de Dios que tengo que ir. Si usted me envía, yo voy. Pero yo quiero dejarle claro que yo no he recibido que tengo que venir a este viaje a hacer nada, solamente servirlo a usted. Así que por favor, deme la honra de seguirlo sirviendo a usted, porque no me quiero apartar de usted ninguno de estos días. Y no quiero que usted esté predicando acá y yo en otro lado. Y eso me impactó, porque no lo había visto yo. Pero mira lo que hace cuando alguien tiene revelación. Estos ministros encontraron hasta muy hermosa la actitud de él y decidieron darle una ofrenda a él. Aunque no iba a ir a predicar, le dijeron, bueno, wow, qué revelación tiene, le dieron una ofrenda. Pero él dijo, ni aún esa ofrenda la quiero tomar. Y tomó esa ofrenda, me dijo, ¿a mí qué debo hacer? Yo le dije, bueno, te lo están dando a ti, siémbralo tú. Estábamos en una X iglesia en ese día y él tomó esa ofrenda, esa iglesia justo estaba en un cierto proyecto y la ofrendó en ese proyecto. Él me dijo, Dios me dejó claro que yo venía a este viaje a servir y no a recibir nada, sino solamente recibir. ¿Qué se puede decir a eso? Que si hay cosas que Dios no las revela, no se pueden recibir. Y es aquí donde hay uno de los versos que para mí me ha impactado extraordinariamente. Casi siempre nosotros de Juan capítulo 3 extraemos solamente el verso 16
Pero hay un verso en Juan capítulo 3 poderoso, donde Juan el Bautista dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado de arriba. Y creo que cuando hablamos justamente del discipulado, porque a veces enfocamos como todo la atención que es el líder que tiene que dar y formar y producir. No, a toda la gente que nos está escuchando, tú como discípulo eres muy, pero muy, muy responsable de que el potencial que hay en ti se manifieste y que el propósito y el llamado que Dios puso en ti se pueda evidenciar. Entonces, cuando yo veo hoy líderes como tú, por ejemplo, tenemos pastores hoy que sobresalen en IMC. ¿Soy yo el que hizo eso? Dios puede que me haya usado a mí, pero yo no puedo negar, Leslie, que tú tienes tu propia revelación. No puedo negar que los pastores que acabo de nombrar, cada uno tiene su propia revelación que los hace distinguir, sobresalir y llamar la atención. Entonces, yo creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de cómo la clave es el discípulo. Claro, uno puede guiar al discípulo, pero finalmente el discípulo es el que se tiene que dejar llevar. Mira, interesante lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro ha negado a Jesús. Pedro tuvo unos días muy tristes, terribles por haber negado al Maestro. Jesús muere, resucita, se les aparece a la orilla de la playa en una fogata, los está esperando con pescado ya afuera, y Jesús le pregunta si lo ama. Conocemos la historia, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice algo a Pedro, le dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, tú te apretabas tu ropa, tus vestiduras, tú te ceñías y tú ibas donde tú querías. Mas cuando seas viejo, cuando seas maduro, esta es la clave del discipulado, cuando ya seas viejo, cuando ya alcances madurez, ya no te vistes más tú. Te va a ceñir otro y te va a llevar donde tú no quieras. Y esa es la clave de ser discípulo. Dejarme llevar a lo que yo no me gusta, no quiero. En estos días estábamos hablando con una discípula, íbamos camino a un lugar, iba Leila, iba yo, iba un discípulo, también iba una discípula que hemos estado formando que se llama Alison. Y Alison nos decía, quiero servirles todo el tiempo. Pero yo le decía, no, llega un momento donde tú ya no vas a poder acompañarnos en todo. Llega un momento donde nos toca a nosotros hacer ciertas cosas y tú vas a traer reposo y descanso quedándote en Estocolmo. Yo sé que a lo mejor tú en tu corazón no quieres, a lo mejor no andas buscando pastorear, no andas buscando nada por el estilo, pero si un día tú nos quieres dar reposo, ya no se trata de lo que tú sientas que quieres hacer por nosotros, sino de lo que nosotros te vamos a enviar a ti a hacer. Y aunque yo sé, y sabemos con Leila que eso no es lo que a lo mejor ella quisiera escuchar, quisiera quizás oír de que ella con su esposo va a ir con nosotros a todas partes, nos van a servir todo el tiempo, hay un momento donde todo cambia. Y le dijimos, si tú quieres ser descanso, ya no se trata de que lo que tú quieres hacer, se trata de lo que nosotros te vamos a asignar. Así que yo le decía, aprovecha bien este tiempo. Este es un tiempo donde te estamos formando, te estamos equipando, te estamos dando ciertas perspectivas ministeriales. Pero todo lo que estamos haciendo es solamente un entrenamiento para el día que tienes que estar parada sola. Y sepas, bajo el lente y el entrenamiento que te dimos, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, en el desarrollo de un discípulo está su disposición, su capacidad a recibir y a saber manejar la impartición para que pueda crecer y se pueda volver de ese discípulo en un líder, que es lo que queremos, que levante una generación para Dios. Pienso en muchas personas que nos están escuchando en estos momentos
Hay muchos oyentes que quizá son relativamente nuevos. Gente que no necesariamente es un líder o que no sabe cómo yo puedo aspirar a ser un discípulo, cómo yo recibo esa revelación. Puedo, como en mi mente está, escuchar esas preguntas, pero cómo yo puedo tener esa revelación, cómo yo sé que la tengo. No sé si me explico, sí. Pero puedo escuchar esas personas que a lo mejor no llevan mucho tiempo. ¿Qué le diría usted a esas personas? ¿Tú te refieres a una revelación en qué cosa específicamente? Porque usted decía, usted hablaba de que un discípulo, para que pueda recibir y pueda desarrollar, necesita revelación. Sí. ¿Cómo uno puede tener esa revelación? Okay, entiendo. Nadie puede tener revelación sin una relación íntima con el Espíritu Santo. Cada vez que tú veas, Leslie, tus discípulas o en pastores que manejan una revelación, es porque han tenido un momento de intimidad con el Espíritu, donde algo se les reveló, les cambió el corazón, la perspectiva y les cambió su forma de vivir. Cuando tú me preguntas cómo alguien puede recibir esa revelación, por la disposición. Y la disposición no se ve en el rostro. La disposición es algo netamente, totalmente del corazón. Todos decimos, mira, tú puedes estar enseñando la palabra y la gente mover la cabeza, sí, otros decir amén. Eso no significa que hay disposición. La disposición es algo muy profundo. Y cuando tú ves personas que tú les vives enseñando algo y no lo reciben, es porque uno se deja engañar por el rostro, que hay disposición, pero a lo mejor no lo hay en el corazón. Por eso dice el libro de Isaías capítulo 1, si quisiereis, comeréis el bien de la tierra. Cuando está el querer, se desata el poder. Si tú quieres, tú puedes. Y a veces las personas, en el fondo, al fijarse en el precio de que lo que va a costar esto, a lo mejor dicen, es bonito, pero no, mejor no me meto tan allá, o no quiero entrar en este nivel, no quiero tener que estar sirviendo a alguien cuando yo ando buscando fama. No quiero tener que estar yo limpiando los zapatos de otro cuando yo ando buscando yo firmar autógrafos y yo ser la estrella. Y la gente dice, entonces prefiero no entrar en esos puntos. Porque a veces hay revelaciones que van a traer a tu vida una pérdida personal, pero una ganancia para el reino. Y la pregunta que se tiene que hacer un discípulo, ¿estoy yo dispuesto a perder a nivel personal para que gane el reino de Dios? ¿Estoy yo dispuesto a eso? Fíjate, ¿estamos dispuestos a perder lo nuestro para que el reino avance? Si tú lo dices así delante de todos, amén, tú vas a escuchar un resonante amén. Solo Dios conoce el corazón. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que si alguien quiere revelación en alguna área, si hay una relación con el Espíritu, con la palabra de Dios, y hay una disposición, Dios siempre va a estar hablando y Dios siempre va a estar entregando estos destellos de luz que te van a dar mucha claridad para el curso y el rumbo que tienes que tomar en tu vida como en el ministerio. Wow, gracias por su respuesta. Usted hablaba de la disposición como una cualidad importante en la formación de un discípulo. ¿Qué cualidades más piensa usted que son claves para usted poder formar o para formar a un discípulo? Sí, gracias por esa pregunta. Para mí, tú dices eso y se me viene a mente número 1, atención. Yo soy alguien que me fijo en la honra de un discípulo por la atención que me da. Yo quiero que en el momento que yo estoy hablando, tenga tus 5 sentidos, si lo dijéramos así. No sé si literalmente, pero me refiero, quiero toda tu atención. Me duele mucho si yo estoy hablando contigo y yo soy solamente alguien que está a un lado y tú estás haciendo otra cosa. Si yo hablo, yo tengo que ser el enfoque de ese momento
porque cuando yo entreno a nuestra gente, yo les enseño a ellos que yo no hablo por hablar mucho. Todo mi hablar es porque algo quiero destacar, algo quiero enseñar. De hecho, Leila me dice, pero tienes que aprender a desarrollar sobremesa, tienes que relacionarte, no todo es entrenamiento, formación. Y créeme que trabajo mucho eso de compartir. Me parece que el lunes estábamos almorzando todos los pastores, después del discipulado había venido la pastora Alejandra, pastora Verónica, nos fuimos a almorzar y tenemos un tiempo, pero como que se acaba ese momento y yo empiezo a enseñar de una. Y empiezo a ministrar de matrimonio, de hombría, de liderazgo. Entonces, cuando yo hablo, yo quiero que la persona a mí me preste atención. Porque atención es honra. Si yo te voy a hablar a ti, tú vas a estar mirando tu teléfono, eso me duele. Fíjate Jesús llega a la casa donde él tenía sus amigos, Betania, Lázaro, Marta y María. Marta se pone a hacer las camas, a cocinar y a servir, y es loable. María, llegó Jesús, María soltó la escoba, dejó de hacer la cama. Jesús se sentó y ella se puso a los pies a mirarlo con una atención inquebrantable. Marta se molesta y dice, dile a mi hermana que me ayude, mira, yo trabajando para servirte, preparando la comida, preparando tu plato favorito, Jesús. Y él le dice, no, yo no voy a romper la atención de María por tus distracciones, porque cuando yo llego, le dice Jesús, yo soy tu atención. Cuando yo llego, dice Jesús, tú debes dejar de barrer, dejar de hacer cosas, porque ahora yo estoy acá. Creo que por la falta de atención hay discípulos que no aprenden cosas. De hecho, el profeta Samuel, si no me equivoco, rectifícame si me llego a equivocar en esto, pero me parece que el profeta Samuel le dice a Saúl cuando falla, cuando él comete un error, que para Dios es más importante prestar atención a la palabra de Jehová que ofrecer sacrificios. A Dios le gusta la atención. ¿Y por qué a Dios le gusta la atención? Porque en la atención está la honra. Y en esa honra, estar atento, es cuando tú descargas códigos eternos, verdades divinas y una unción que te transforma. Mira lo que Elías le dice a Eliseo. Eliseo quiere el manto. No así de una forma equivocada. Lo que quiere el manto, quiere una doble porción. Él tiene una hambre por la unción que hay en Elías. Pero Elías le dice, hay un precio. Te lo voy a dar solamente si me vieres cuando yo sea llevado por el Señor. Si tú me llegas a ver en el momento que yo soy quitado, la unción te llega. No me llegas a ver, no te llega. Ahora, yo quiero que tú pienses, no hay un día cuando Él se va, no hay una hora cuando el Señor, no hay una hora registrada donde Dios dijo, yo me voy a llevar tal día, tal hora a Eliseo. No, solamente se sabe que Dios se lo va a llevar en cualquier momento. Yo creo que a partir de ese instante Eliseo seguía a Elías, lo miraba, atento, ¿dónde iba? Voy al baño, voy contigo. Voy a tal parte, voy contigo. De hecho le dice, voy a Jericó, vive Jehová y tu alma, no te dejaré, voy contigo. Voy al Jordán, vive Jehová, vive tu alma, yo voy contigo. Atención, atención. Cuando yo veo un discípulo atento, que me mira con una atención de honra, con una admiración, yo sé que aquí hay madera muy única para levantar un discípulo muy fuerte. Así que para mí, una de las cosas sería eso. Creo que otra cosa importante para mí, me fijo mucho en el compromiso, Leslie. Y toda la gente que hoy está cercana a nosotros, con Leila, en el caso tuyo, has sido un ejemplo de compromiso desde tu juventud, cuando llegaste a este lugar. Tú eres una persona que nunca ha puesto una excusa para no poder o no hacer algo. Siempre estás, y aunque te encuentres en una situación un poco complicada, buscando la solución porque quieres servir. Y hemos formado una generación que siempre está dispuesta y están dispuestos a dejar lo suyo de lado para cumplir, así sea una responsabilidad eclesiástica o un deseo nuestro,
aunque nosotros no lo estamos imponiendo. Y ese compromiso a mí me llama la atención. Hemos tenido discípulos aquí en IMC que han tenido el pasaje comprado para irse de vacaciones. Y llegó un retiro. Vamos a tener un retiro de algo, de liderazgo. Y yo te puedo nombrar líderes en nuestra iglesia que perdieron el pasaje, perdieron su viaje, porque dijeron, yo prefiero perder esta cantidad de dinero, pero no me puedo perder una ministración donde nuestro pastor o donde se va a impartir algo. Y también te puedo hablar de casos donde personas sabían que iba a haber una ministración y decidieron un viaje, decidieron su agenda, decidieron su sueño. Hay cosas que un día uno se pregunta, ¿por qué esta persona se desarrolló a este nivel? Y hay otro que quedó como en un estado de enanismo espiritual, como que no creció. Tuvieron los mismos pastores, las mismas conferencias, las mismas ministraciones, leyeron los mismos libros. Sí, pero hay algo. Uno de los dos, en un momento de prueba personal, decidió poner el llamado y el reino de Dios primero que su deseo, su placer o sus vacaciones. A mí alguien me decía un día, no, yo no entiendo por qué otros se desarrollan, crecen, yo no. Yo le dije, para ahí con tu unción victimista. Déjate de tu lloriqueo. Vamos a parar ahí. Lo primero que te voy a decir es que Dios nunca es injusto. Dios no es injusto. Sin Dios, nosotros podemos decir la vida es injusta, pero con Dios sabemos que no, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que ciega para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es una ley eterna. Dios no es injusto. Y si tú lo estás sirviendo y no hay respaldo, tú lo estás sirviendo y no se te abren las puertas, tú estás sirviendo y no creces o quieres cosas, Dios nomás sabe qué cosas Él te dijo que hicieras. Y a todos los jóvenes que hoy nos están mirando, y a todos los líderes jóvenes, pastores en otros ministerios, yo quiero dejarle esto muy claro, que Dios está viendo tu compromiso en el secreto. Dios está viendo cada vez que dijiste no a salir a evangelizar por jugar un juego en televisión. Cada vez que dijiste no a hacer algo de la visión del llamado de Dios porque te fuiste al cine. Cada vez que escogiste fútbol antes que un discipulado. Y a lo mejor uno dice, pero uno tiene derecho a disfrutar la vida. Sí, Dios, tienes todo el derecho, pero Dios te va a probar con cosas que no son pecado para ver si estás dispuesto a ir una milla más allá con Dios. Entonces, cuando tú veas gente que está en otro nivel, no, Dios no es injusto. Dios paga. Y cuando paga, Él paga de forma justa y recompensa de forma abundante. Así que yo te diría eso, tengo la atención, tengo el compromiso, la fidelidad. Importante es la fidelidad. ¿Qué cosas yo me fijo? Fidelidad. Amo el hombre fiel. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. Poder de la fidelidad. Qué poder que tiene la fidelidad. Y cuando alguien es fiel, eso me impacta. Cuando alguien tiene la fidelidad a Dios y tiene la fidelidad a una iglesia, qué poderoso eso. Cuando alguien es fiel a su iglesia, cuando alguien es fiel al llamado, la fidelidad te libra de tantas trampas y de tantos errores. Recuerdo que hace muchos años atrás había un líder en nuestra iglesia que un discípulo se fue de su equipo. Y me llama este líder y me dice, este discípulo que yo tengo se va y dice que él va a abrir su propia iglesia. Abrir su iglesia y estaba muy mal el líder.
¿Qué le puedo decir? Yo le dije, dile que yo tengo 30 sillas y dile que tengo unos micrófonos y que se los regalo para que tenga algo con qué comenzar. Y él me decía, este líder, yo no entiendo cómo él pudo hacer esto, él se aprovechó. Pero un día este líder, tristemente por cosas, se le activó algo y decidió irse. Pero volviendo al discípulo que él tenía, empezó a tomar contacto con gente de ese grupo de discipulado para abrir esa iglesia. Y este líder, que estaba muy afectado, decía, ¿cómo alguien se atreve? Si va a abrir una iglesia que gane gente nueva, ¿cómo va a estar llamando a la gente del discipulado? Y claro, él estaba pasando algo muy fuerte ahí con la gente. Pero un día este líder ahora se le activó algo raro. Y siempre me ha llamado la atención que cuando gente, y no solamente aquí en Europa, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Latinoamérica, cuando alguien decide irse de una iglesia, qué tremendo que hay personas que sienten, bueno, yo evangelicé aquí, trabajé aquí, así que tengo derecho a llamar gente que yo llamé, consolidé y llevármelas conmigo. Y ahí se revela que la fidelidad que había no era fidelidad. Y a toda persona que nos mira en cualquier parte del mundo, yo le quisiera dar este consejo: nunca comiences un ministerio porque discutiste con un pastor, número uno, y nunca comiences un ministerio llamando a gente de otra iglesia o de la iglesia donde tú estabas, porque te estás automaldiciendo, estás echando a perder tu propio futuro. Y alguien que realmente se le reveló fidelidad y que a lo mejor decide irse, si la fidelidad realmente es algo revelado, no se va a ir. Pero digamos que se va. La fidelidad a Dios es algo tan único que alguien no estaría dispuesto a destruir otras vidas por la elección personal. Mira la fidelidad de esta mujer cuando Salomón lo ponen en este casi jaque mate. ¿Quién es la mamá del niño? ¿Quién es la mamá del niño? No, es mi hijo y no, es mi hijo y estaban peleando. Entonces Salomón dice, tráigame una espada. Vamos a acabar el asunto. Lo vamos a partir por la mitad y cada uno se lleva su mitad. Y ahí la mamá se le conmovió el vientre. Sus entrañas, me parece que dice. Y dijo, no lo maten. Denle el niño, el bebé, a esa mujer. Y ahí Salomón supo que la que paró esto, porque la otra dijo, a mí me da lo mismo, pártanlo. Y ahí se dio cuenta Salomón, ¿quién era la mamá? Y creo que cuando hay fidelidad, si hay algo que tú cuidas, es que nunca alguien se pierda, que nunca alguien se vaya por tu decisión. Si yo opino, si no estoy de acuerdo con algo y yo me decido ir, perfecto. Pero hay personas que tú vas a ver tristemente que no hacen eso. Hay un sentimiento destructor. Como yo trabajé para esto, tengo derecho a tocarlo. Entonces, cuando hablamos de discipulado y hablamos de discípulos, la fidelidad es algo escaso. Fidelidad vale oro hoy. Si usted encuentra fidelidad, eso vale oro hoy. Eso es un recurso espiritual que está bajo una demanda y una escasez tremenda en la tierra, y pocas cosas se igualan en valor a la fidelidad. Y después de eso, esto encarga a hombres fieles. Y luego viene la competencia, viene la aptitud. Y esto encarga a hombres idóneos. Entonces, competencia nunca va antes que fidelidad. Fidelidad antes que competencia. Y por eso nosotros le enseñamos mucho a los líderes de nuestra iglesia, porque yo creo en levantar líderes, ¿viste? Creo en levantar líderes y les entregamos a los líderes la honra de tener una célula. Es una honra tener una célula. Es una honra tener discípulos, pero no son tuyos. Es una honra tener una célula, pero no es tuya. Aquí le enseñamos a nuestros líderes, nadie está en este lugar levantando una célula con una generación para sí mismo. Nadie está levantando un equipo de discipulado para la gloria propia. Esto no es, miren cuánto yo tengo, miren cuánto yo hago, miren cuántos somos ya.
tener mucho cuidado. Y le enseño esto mucho especialmente a los jóvenes, que a veces uno viene infectado por ciertas inyecciones o vacunas de Hollywood, del mundo de la farándula, de la entretención, donde todo se trata de mostrar, miren lo que tengo. Le trato de decir a la gente, esos discípulos son de Cristo. Esos no son tus discípulos. Debemos levantar discípulos para Jesús y discípulos para la casa. Y cuando hay fidelidad, uno entiende, los discípulos no son míos, esta no es mi generación, esto no es mi equipo, mi discipulado, mi gente. La fidelidad te libra de ese espíritu que puede ser muy, pero muy peligroso. Entonces, tener cuidado con esas cosas. Yo trato de ser muy práctico con toda la gente porque me gusta cuidar el corazón de las personas. Y pienso que uno tiene que estar en todo tiempo a la vigilancia del corazón propio porque pueden emerger muchos sentimientos, emociones. Estamos hoy tenemos una escuela de tremendos predicadores en IMC. Estaba mirando a algunos jóvenes en estas semanas que pasaron. Tenemos unos predicadores que yo digo, wow, qué extraordinario, qué espíritu de predicadores, qué excelencia. Aquí hay un futuro fabuloso, extraordinario. Y yo no dejo de creer, pero también siempre los mantengo a ellos, cuiden el corazón. Que nunca los humos se nos vayan a la cabeza. Que en ningún momento nosotros nos creamos más de lo que realmente somos. Y de hecho, me parece que el apóstol Pablo escribe, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con balance, de acuerdo a la medida de fe que Dios entregó a cada uno de ustedes. Entonces yo te diría eso, y bueno, a ver, te diría muchísimas cosas más, pero creo que en este momento se me viene a la mente eso, la atención, el compromiso, la fidelidad. Creo que pone un piso muy fuerte. También te puedo hablar del hambre. Puedes hacer mucho con un discípulo que tiene hambre. El discípulo que tiene hambre se nota, porque se enamora de una unción, y quiere esa unción, y ama esa unción. El hambre es algo que, nuevamente, hay cosas que nosotros como líderes, yo no puedo generar hambre en ti. El hambre tuya es totalmente tu responsabilidad. Yo a ti no te puedo generar hambre por una unción. Eso es otro punto muy importante. Honra sería algo también importante en un discípulo. Qué maravillosos los discípulos que tienen la revelación de la honra. ¿Y qué es la revelación de la honra? Que esta persona que me está hablando vale para mí más de lo que yo valgo. Esta autoridad que me está hablando tiene mayor valor lo que dice que lo que yo siento. Y que si me dice este camino, aunque yo quiero este camino, porque yo honro esa palabra, honro esa unción, aunque no quiera ese camino, voy a tomar el que me está dando. Honra. Honra. Honra es valorar a alguien, es valorar una unción y tenerlo en alto, estimarlo más alto de lo que yo estimo mis deseos, mis sentimientos. Y por eso vas a descubrir que cada vez que hay un ambiente de honra, cae gloria, cae una unción especial. Y ya que estamos dando este podcast aún en un momento donde nuestros jóvenes justamente van a estar en un retiro, cada vez que Dios ve honra, un ambiente de honra, hay una gloria especial que va a caer. Y yo quiero que se preparen porque creo que el Señor en estos días les va a estar visitando con un derramamiento de gloria porque estamos levantando una generación de honra. Estoy muy impactado por el nivel de honra que estoy viendo en muchos ministros y en muchos jóvenes, en una sociedad tan anti-honra, de tanto menosprecio y desprecio. Me impacta ver que hemos creado un jardín de honra para la gloria del Señor, en medio de una ciudad y una cultura que se nos está corrompiendo en un libertinaje y en una deshonra cada vez más profunda. Hay un jardín de honra creado por el Espíritu Santo en esta casa y me tiene impactado porque eso también me deja ver
que tenemos un futuro asegurado con esta próxima generación. Wow. Se me viene a mente cuando Jesús habla esta parábola del mercader, que encuentra este lugar, este tesoro escondido, y dice que vende todo lo que tiene con gozo, vende todo lo que tiene y compra ese campo por el tesoro que hay ahí. Y no sé si me equivoco, pero las cualidades que usted menciona están ligadas a la atención a ese tesoro, el compromiso a ese tesoro, la honra a ese tesoro. Creo que cuando uno encontró ese tesoro en el reino de Dios, en la unción que está delante de uno, creo que mucho se revela, ¿verdad? Y eso me impacta. Muchas gracias por cada cualidad que nos imparte. Creo que uno necesita volver y revisar su corazón y ver cómo están estas áreas en mi vida. Y creo que no es solamente para un discípulo que está recién siendo formado, sino para todos nosotros, para todos los que estamos en el ministerio, independientemente del nivel o la posición que podamos tener. Creo que son actitudes que uno necesita revisar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida en esa área? Así que definitivamente termine el podcast y voy a tener una revisión también personal de todas estas cualidades. Pero también hay, creo, cosas que perjudican a la hora de formar un discípulo. Hay factores perjudiciales en un discípulo que no van a permitir que uno pueda levantar líderes. ¿Puede detectar qué factores podrán ser? Sí. Bueno, para terminar, creo que ya el tiempo se nos está yendo, pero creo que hay cosas que uno debe cuidar mucho en el corazón. A veces nos enfocamos tanto en los pecados del cuerpo, pero los pecados del espíritu son mucho más serios y se ocultan de forma más sutil. Creo que cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay rebelión, por eso te digo, nunca es casualidad cuando hay un discípulo que no se le suelta a favor o no se le suelta el crecimiento y uno mira solamente rostros y hay un deseo. Pero creo que Dios está viendo algo. Hay algo que Dios ve que nosotros no vemos. Y yo creo que para toda mamá, para todo papá, en cualquier situación sus hijos tienen la razón. No hay hijo malo para una mamá o para un papá. Entonces muchas veces en el ministerio es igual. Uno como pastor, uno dice, pero sí, es tan bueno, es tan bueno, es tan buena. Pero Dios sabe cosas de ellos. Dios sabe cosas del secreto de ellas. Dios las conoce. Y por eso yo instaría a cualquier discípulo hoy que quiere desarrollar un ministerio, un liderazgo mañana, es que guarde su corazón de tantas pillerías y trampas enemigas. Vuelvo al punto, y tú no sabes, Leslie, lo impactado que he quedado con esto. De gente que está, no lo dice, pero con su vida están convencidos que Dios puede ser burlado. Están convencidos que Dios puede ser burlado. Y no, tú no puedes burlar a Dios. Tú vas a cosechar exactamente lo que estás sembrando. Y si no te gusta tu cosecha, cambia tu semilla. Y si cambias tu semilla, cambias tu siega. Y ahí aseguras un futuro diferente. Así que a todos los jóvenes, a todos los hombres, mujeres que nos miran en este discipulado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estoy convencido, porque soy alguien que ama y cree en nuestras generaciones. Estoy expectante, porque creo que se va a levantar una generación y es mi deseo, mejor de lo que yo fui. Y te dejo algo claro aquí, porque yo hago estos podcasts, porque hay gente que a lo mejor no sabe por qué hago estos podcasts. Yo no estoy pensando en el presente. Todo lo que yo hago, lo hago pensando el día que yo no esté. Y en estos días que murió alguien que yo amo mucho, muy joven, con un ministerio en pleno auge, me hizo pensar todavía mucho más
en el día que yo no esté, porque la vida es algo muy frágil. Puedes estar vivo aquí ahora. La vida puede cambiar y dar unas vueltas muy fuertes. ¿Y por qué yo hago estos podcasts? Me ponía a pensar yo mismo en estos días. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva? Esto me motiva. Que sé cosas que no me las quiero llevar a la tumba. Sé cosas que no me las quiero llevar a la muerte. Que si algún día algo pasa, el día que ya llegue mi hora dada por Dios, que haya un material que yo siga hablando, enseñando. Y a lo mejor no es necesario que me pase algo. Si alguien no tiene un momento para estar conmigo, este es un momento donde nos podemos relacionar, podemos compartir. Así que todo lo que yo hago, lo hago con eso en mente. Que el día que yo no esté, el día que yo me vaya, yo haya dejado el depósito de lo que sabía en las manos de una generación que lo pueda ocupar, no para admirarlo, sino para dejarle a la gente lo que fue mi techo, sea su piso, y que de ese piso ellos vayan más allá. Mi éxito es que los discípulos que están cercanos a nosotros tengan mayores victorias y mayor avances que los míos. Esa es mi gloria. Y eso es lo que te puedo decir. Wow. ¿Qué consejos finales le daría? Quería darle un enfoque a los jóvenes que están en estos momentos en el retiro, sí, pero también a todos los jóvenes que nos están mirando. Bueno, a toda la gente que nos mira, especialmente los jóvenes en cualquier país, si usted quiere ser un discípulo que va a sobresalir en su ministerio, no menosprecies el pastor que Dios te dio en tu casa. No lo digo yo eso por mí. Me siento muy valorado, me siento a veces demasiado amado por nuestra gente, no tengo un déficit de amor o de honra, y no se lo estoy diciendo ni a los jóvenes de nuestro ministerio, pero he conocido jóvenes en otras partes, otras iglesias, que admiran a otros ministros más que su pastor, y sueñan si pudiera servir a ese hombre de Dios, y si pudiera estar cerca a esa mujer de Dios, y si pudiera estar en ese ministerio, y pueden terminar menospreciando lo que tienen cerca. Y Dios ve esas actitudes. Nunca menosprecies lo que Dios te dio. A todos los jóvenes, Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, valoren, amen la casa, amen el pastor, la pastora que Dios les dio, sírvanlos, sean fieles por el resto de sus días. Van a ver que cuando Dios paga fidelidad, no solamente paga de forma justa, sino que la recompensa de forma abundante. Así es. Muchísimas gracias por cada consejo, por cada llave recibida en este día. Realmente lo apreciamos, toda la audiencia, todos los que estamos escuchando, recibiendo. Así que muchas gracias por el día de hoy. Les recordamos también que nos pueden escribir a info@rodolforojas.org. Queremos saber sus preguntas, queremos saber si estos temas le están edificando, algo que estoy convencida que sí lo están haciendo. A todos los jóvenes, no olviden comentar, repartir estos temas, y recuerda que el techo que estamos compartiendo acá va a ser el piso de cada uno de ustedes, así que no olviden interactuar con nosotros, estaremos felices de poder servirles. Y bueno, no te pierdas el próximo podcast. Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este día trataremos un tema sumamente interesante y edificante para cada una de sus vidas, así que no se pierda este podcast llamado El Ministerio y el Liderazgo Práctico. Le recordamos a todos nuestros seguidores, todos los que nos siguen en plataformas, que no dejen de comentar, no dejen de compartir estos podcasts, que recordamos que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, todos los que hayan compartido todos los podcasts
y hayan dejado un comentario en todos los podcasts, de ahí sacaremos a 3 personas que tienen la chance de ganar una trilogía del liderazgo, que son 3 libros titulados El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. No deje de comentar, de hacernos parte de cómo estos temas están impactando su vida. Y aquí estamos con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, feliz siempre de estar contigo, Leslie, y también con toda esta maravillosa audiencia y tantos amigos, líderes, pastores que nos miran en diferentes partes del mundo, y saber que nuestro ministerio está bendiciendo sus vidas, edificando sus vidas, es algo que genera en mí un profundo placer, un sentido de gratificación muy grande, así que muy agradecido con Dios. Sí, de hecho tenemos personas que nos han escrito, muchas personas que nos han escrito por redes sociales, por YouTube. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Tenemos a un pastor, Martín, de Argentina. Soy argentino pastoreando en una iglesia en Paraguay. En Argentina nací, en La Unión y en Paraguay estoy con una iglesia bautista. Dice, sos de mucha edificación, todos tus discipulados, trato de impartirlo a los líderes, los temas de paternidad son tremendos. Y tenemos acá, dice, Dios te bendiga, un abrazo de Paraguay. Luego tenemos otro pastor, que dice, Dios te sigue usando con sabiduría, amado. Tengo aproximadamente 2 meses escuchando, viendo y siguiendo tu ministerio. El resultado ha sido un enfoque y una renovación en nuestro ministerio. Tenemos el segundo mensaje del pastor Jorge Freites, que dice, Dios te sigue usando con sabiduría, amado. Tengo aproximadamente 2 meses escuchando, viendo y siguiendo tu ministerio. Y el resultado ha sido un enfoque y una renovación en nuestro ministerio. Saludos desde Panamá. También tenemos a la pastora María Agnes Malave. Qué bendición son sus enseñanzas, apóstol. Nos ha ayudado tanto en el ministerio, en la formación de líderes y discípulos. Somos pastores en Venezuela, específicamente en un lugar llamado Tumeremo, estado Bolívar. Gracias. Y ahí tenemos los saludos de Venezuela. Así que muchas gracias por escribirnos, por hacernos llegar sus saludos y saber que estamos edificando tantas vidas en tantas partes del mundo. Maravilloso. Vamos entonces directo a las preguntas. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy y quería preguntarle, cuando usted mira hacia atrás y usted recuerda, piensa, ¿qué haría diferente? ¿O en qué tendría usted más cuidado como pastor? En decisiones o en cómo podría ayudar a líderes y pastores en el ministerio. ¿Qué le diría usted a los líderes y pastores? Bueno, Dios es el único que es perfecto. Dios es el único que es inequívoco en todo lo que hace. Pero nosotros los humanos no. Creo que una de las primeras cosas que yo diría cuando pienso en esa pregunta que tú me haces es tener muchísimo cuidado de qué personas tú escoges para rodear tu vida y qué calidad de personas tú vas a dejar que te ayuden a sustentar el ministerio que puedes estar comenzando o que puedas estar desarrollando. Creo que cuando yo miro hacia atrás puedo relatar momentos donde escogí gente por necesidad y no por un discernimiento del espíritu. Cuando miramos, por ejemplo, el primer monarca de Israel, Saúl, fue una elección del pueblo, y eso no terminó bien. Cuando tú miras al segundo rey, que es David, esa ya fue una elección divina. Hubieron errores, obviamente, pero fueron 2 historias totalmente diferentes cuando tú miras algo que el hombre elige y alguien que Dios escoge. Por eso uno como pastor, como líder, uno siempre tiene que estar velando muchísimo que las personas que yo estoy dejando que me rodeen sea gente que Él ha asignado para mí. Porque una persona va a tener poder para producir en ti una gran bendición, va a ser de gran edificación, pero también una persona incorrecta puede también generar mucho dolor, y no solamente dolor, un estancamiento ministerial.
Y yo creo que muchas veces he notado, y este no ha sido mi caso, pero sí ayudo a muchos pastores en diferentes ministerios alrededor del mundo y me doy cuenta cuando ellos tratan de levantar líderes o obreros, lo hacen inmediatamente seduciéndoles con una posición en público en un púlpito. He visto repetidas veces a pastores meterse en grandes problemas solamente por haberle dado a la gente ese enfoque: si te vienes conmigo o si te comprometes vas a cantar, si te comprometes vas a predicar, si te comprometes vas a coordinar, y le dan un lugar en un púlpito. Eso puede ser sumamente peligroso. Yo le diría a cualquier pastor, ministro que nos está escuchando, que es sumamente clave, y especialmente cuando hablamos en la longitud de tu ministerio. No estoy hablando a corto plazo. A corto plazo todo puede ser muy placentero, pero a largo plazo, si hay algo que te va a generar profunda paz y te va también a generar un profundo placer, es saber que estás rodeado por gente que Dios asignó a tu vida. Eso no significa que todos se quedan contigo durante todo el proceso, pero creo que cuando tú dejas que Dios escoja gente, eso se vuelve en algo muy, pero muy clave. Es una de las cosas que cuando yo miro hacia atrás, yo también digo, esto lo haría diferente, porque puedo ver momentos donde escogí no por una elección de Dios, sino por un sentimiento. Puede ser que uno escoge por amistad, uno escoge por relación, por un almatismo del momento, y todo eso puede ser en algún instante generar paz, pero es almático y finalmente llevarte a situaciones ministeriales peligrosas. Creo que también cuando tú me haces esa pregunta, cuando yo miro hacia atrás, hay una experiencia que a mí me marcó y que siempre yo se la enseño a nuestros pastores que hoy están dirigiendo sus iglesias, o también a pastores que están en otras denominaciones. Porque cuando tú le pasas el púlpito a alguien equivocado, aunque tiene llamado, y esto yo lo viví de primera mano, tiene el poder de, en una sola predicación, arruinar todo lo que tú vienes construyendo por muchos meses. Siempre recuerdo, estábamos, yo creo, en el tercer año, cuarto año ministerial en la iglesia. Estábamos teniendo una situación donde gente que servía en la iglesia no le estaban dando la residencia y los estaban expulsando de acá de Suecia. Y recuerdo que Dios me llevó a mí a hacer una oración, un ayuno, y durante esa oración y ese ayuno, Dios me mostró que si ellos aprendían a amar Suecia, aprendían a amar la nación y hacer un pacto con Dios, de entender que fueron enviados a Suecia no para comprar autos, casas, sino para ser misioneros acá, Dios les iba a abrir puertas. Y recuerdo que comienzan a soltarse milagros. Habían personas que ya tenían 2 expulsiones, y en ese tiempo tener 2 expulsiones ya era irreversible, ya era expulsión y fuera. Y empezamos a tener casos de milagros donde personas estaban expulsadas, habían tenido ya 2 rechazos, y Dios comenzó a hacer milagros y la gente empezó a recibir las residencias y la gente estaba muy feliz. Así que yo empecé una gama de temas sobre amar la tierra. Y ponía el caso de cómo cuando los hijos de Israel salen de Egipto y cómo ellos llegan a la tierra prometida, dice que hablaron mal de la tierra y por causa de eso quedaron afuera. Y empecé a dar una serie de esos temas. Uno de esos días recibo una llamada de un ex pastor de la ciudad. Me dice, tengo un predicador famoso, y no voy a nombrar el país, de tal país. Él es predicador y cantante. ¿Estás interesado en tenerlo este domingo? Es un tremendo pastor y también canta muy bien y es autor de canciones muy conocidas. Me llamó mucho la atención como un joven recién liderando en la iglesia. No pedí mucha más información de él y dije claro que sí. Así que recuerdo que
este pastor llegó a ministrar. Y cuando yo lo introduzco, le paso el púlpito, una de las primeras cosas que él dijo: ¿cuántos son de tal país? Y la gente levantaba la mano. ¿Y cuántos son de tal país? La gente levantaba la mano. ¿Y cuántos son de tal país? Y empezó a nombrar diferentes países. Y dijo: bueno, quiero que sepan que Dios a ustedes no los trajo a esta tierra para quedarse. Dios los trajo a esta tierra por un tiempo para que prosperen, les vaya bien, y ustedes se van a ir de vuelta a sus países, se van a ir de vuelta a sus naciones, porque es allá donde ustedes van a ser una bendición. Y empezó a dar toda una prédica en base a esa dirección. Y ese domingo, una prédica de aproximadamente 1 hora me generó problemas por semanas y también echó a perder mucho del trabajo que yo venía ya haciendo con la iglesia. Entonces yo entendí que es tan clave en el ministerio no llegar y pasarle tu púlpito a cualquier persona, aunque sea famoso, aunque sea un autor de canciones conocidas, porque cada ministerio y cada pastor maneja una visión, una unción y una genética. Y bueno, como me generó tantos problemas, esto me ha llevado a mí después, en esos días, a entender que yo no tenía que depender de predicadores que vinieran de afuera para sustentar mi ministerio. Yo recuerdo, y esto es lo bueno de aprender de errores, Leslie, que yo recuerdo que en ese momento yo dije: de esto yo voy a sacar una lección, y es una lección que yo hasta el día de hoy cuido mucho, porque cuando a mí me toca viajar por causa de las diferentes responsabilidades ministeriales, tú has sido testiga acá que yo no uso pastores que vengan a invitar y que traten de llenar el vacío cuando yo no estoy, sino que hemos forjado nuestros pastores, hemos forjado nuestros predicadores, y ellos son los que saben y conocen el espíritu, la genética de nuestro ministerio. Y en estos días tú estabas presente en la reunión que tuvimos con los pastores de Estocolmo, porque me va a tocar salir a predicar a diferentes países e iglesias en estos próximos días, y comencé a asignar a los diferentes pastores las semanas que les toca predicar, a enseñarles ciertas cosas sobre la predicación, porque creo que la salud de una iglesia está muy determinada por el alimento que se da desde la palabra, desde el escenario, y especialmente el domingo. Entonces, son cosas que yo he tenido que aprender a través del lapso del transcurso de los años, y también como yo les enseñaba a ustedes, me parece que fue este lunes o el lunes anterior, donde yo les enseñé a ustedes que yo tengo, cuando ministro, una inclinación, una corriente muy apostólica o quizás profética cuando enseño, pero que la iglesia no puede estar recibiendo solamente ese tipo de alimento. También lo hemos hablado mucho con mi esposa Leila. La iglesia no puede estar recibiendo todo el rato desafío, extensión, expansión, envío, sino que también la iglesia requiere de un alimento pastoral. No podemos tener todos los pastores ministrando con una inclinación o una corriente apostólica, otro profética. También necesitamos al pastor, necesitamos al maestro, necesitamos al evangelista. Y bueno, les va a tocar ministrar al pastor Héctor, pastor Anne, pastor Julio, a diferentes pastores en estos días. Entonces aprendí yo de esa experiencia con un pastor que no supo hacer las cosas bien, cómo yo las tenía que hacer en el futuro. Así que, y tú también, de hecho, eres una predicadora formada en esta casa, eres una tremenda predicadora y maestra de la palabra, que yo admiro mucho cómo tú expones. Y bueno, ahí tú sabes muy bien también cómo hemos generado ese espíritu aquí en la casa, ¿verdad? Así es, y creo que siempre ha sido la enseñanza de parte suya, ha sido siempre de poder edificar la iglesia sobre el fundamento que usted establece, porque el fundamento lo ponen los apóstoles y luego los pastores van edificando sobre eso mismo. Y pienso en, por ejemplo, cuando usted le ha tocado viajar, me surge esta pregunta, cuando usted le ha tocado viajar a otro ministerio en donde a lo mejor hay otra plataforma que se establece, hay otra corriente, entonces, ¿cuáles son me imagino que usted tiene una etiqueta ministerial a la hora de ir, por ejemplo, ¿qué tiene usted en mente cuando usted va a ir a ministrar, por ejemplo, a otro lugar? Sí.
Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo hago, recibo muchas invitaciones, no todas las acepto. Para mí es muy importante que si alguien me invita, siempre me dejen ir con mi esposa, que sea un ministerio serio, que aporte para mí, para mi esposa, que podamos viajar juntos, o si no puede mi esposa, que me ayuden llevando a otra persona de nuestro ministerio, porque yo he sido así a través de los años. Nunca he invitado a ningún conferencista a nuestro ministerio sin su esposa. Nunca. En nuestro ministerio hay una ley, no escrita obviamente, pero aquí toda persona que invitamos, nosotros tenemos en mente cubrir el pasaje y los gastos de él como de ella. Para mí eso es muy importante y ahí yo puedo notar un poco la seriedad del ministerio. Pero algo que yo hago, Leslie, apenas ya vamos en el auto, a veces me toca un servidor, a veces es el pastor mismo de la conferencia. Yo siempre pregunto qué se ha estado predicando, especialmente el último mes. Yo siempre cuando llego a un ministerio, quiero saber qué alimento, en qué fase de edificación se encuentran como iglesia, porque yo no quiero llegar a un ministerio y solamente llegar y dar lo mío. Quiero edificar de acuerdo a lo que el pastor fundador o líder principal de esa iglesia está haciendo, está enseñando. Yo quiero edificar encima de eso. Yo no quiero traer algo nuevo. Entonces imagínate un pastor que ha estado hablando de evangelismo por un mes, ¿ya? Y yo llego con una palabra, pero no mala. Digamos que yo he tenido una carga aquí en Estocolmo de que el evangelismo no es tan importante, que la oración es la clave. Y llego a un ministerio que ha estado enseñando que el evangelismo es lo que necesitamos ahora. Y ahora yo llego con lo que recibí para mí aquí en Estocolmo, que no evangelicemos tanto, que oremos más. Y ahora llego a esa iglesia y digo, ¿saben qué es lo que Dios me reveló? Por usar unas palabras, obviamente, que el evangelismo no es tan importante, la oración es la clave. Ahí yo dejo de edificar y comienzo con un buen espíritu, obviamente, en vez de ayudar, contribuir, comienzo a desconstruir. Y eso, en vez de ser una bendición, le va a generar una confusión a la gente de ese ministerio, porque la gente dice, si mi pastor invitó a este hombre, es porque este hombre es de autoridad. Y lo que él dice viene de Dios. Entonces yo siento una profunda responsabilidad y voy en los autos a veces con los servidores y le voy preguntando a ellos qué ha estado predicando su pastor, qué ha estado enseñando él en este último tiempo. Entonces yo por ahí también trato de edificar correctamente de acuerdo a ese ministerio. Entonces, para mí es muy importante también que nuestros discípulos, los pastores, escuchen eso, porque se puede hacer mucho mal sin deseo de hacer mal, solamente por no conocer en qué está trabajando esa iglesia y cómo conducirse. Entonces yo tengo, tú usaste la palabra etiqueta o ética, creo que también lo debe existir, y especialmente cuando yo viajo, hay ciertas leyes que yo guardo en mi corazón, hay ciertas cosas que para mí son muy claves. Por ejemplo, me ha tocado momentos donde yo he establecido una relación muy linda con el servidor de esos días. Me ha tocado un servidor amable, una persona de hermoso corazón, que durante esos días me dice, deme su número de teléfono para que cuando yo lo venga a buscar en auto al hotel, te pueda bajar inmediatamente y tenemos ese contacto. Pero aquí viene lo importante. Yo con esa gente no mantengo el contacto después que me voy. Yo no me mantengo en la siguiente semana escribiéndole cómo te encuentras, cómo está, te puedo ayudar en algo, cómo está tu vida. No. Yo respeto profundamente al pastor que me invitó a la conferencia y yo no voy a manosear a un servidor que él me confió para estar conmigo y para atenderme en esos días. Y he visto tristemente el caso donde hay pastores que han usado esa cercanía
y finalmente han establecido una relación que a lo mejor uno dice, pero ¿qué es lo malo? Es que uno no debe meterse con discípulos de otros pastores. Y ahí yo me voy con mucho, pero mucho cuidado. Y a veces gente me ha escrito, me han pedido consejos, y yo siempre les dirijo a su pastor principal. De hecho, si yo voy en el auto y me están conduciendo a la conferencia y el servidor me comienza a decir, sabe que yo tengo problemas matrimoniales, estoy pasando por esto, deme un consejo, yo le digo, yo no te conozco muy bien. La persona más apta para aconsejarte a ti en este momento es tu pastor. Yo creo que debes ir a él principalmente. Entonces yo trato de mostrar inmediatamente límites para no invitar a la gente a entrar más de lo que debe y también para yo no entrar más allá de lo que debo. En ciertos momentos me he encontrado con cosas muy tristes, y no digo ahora en estos últimos años, recuerdo hace muchos años atrás de alguien que me comenzó a hablar mal de su pastor. Un servidor, imagínate, era algo sumamente serio para mí. Y yo quedé en la disyuntiva, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con un servidor que me está atendiendo de una forma fabulosa? Está atento a todos los detalles, generó un poco de confianza conmigo y me está hablando mal ahora de su pastor. Y es ahí donde yo le dejé claro a este servidor, tú has sido muy hermoso, muy servicial, pero mi fidelidad es a tu pastor primeramente. Así que lo que tú me acabas de decir, que no estás de acuerdo, que no compartes, que yo encuentro que está totalmente equivocado porque tu pastor, si confió en ti para cuidarme a mí, es porque confía en ti, lo que tú me acabas de hablar es serio. Te doy hoy para hablar con tu pastor. Si tú no lo haces, lo hago yo. Y te aseguro que eso genera un ambiente tan tenso, tan difícil, tan complicado, pero a través de los años para mí es muy importante que la gente con la que yo me relaciono a nivel internacional, global, de otras denominaciones, sepan y encuentren en mí alguien que va a ser fiel principalmente a ellos. Y por eso yo he sabido hasta de personas invitadas que terminaron formando una relación muy estrecha con un servidor y después usaron esa relación para abrir una iglesia en ese lugar. Entonces no, eso para mí está totalmente fuera de orden. Y por eso yo cuido que cada vez que voy a un ministerio tengo en mente estos puntos porque son cosas delicadas. Te pueden poner a ti en una situación tensa, pero una vez que los pastores principales se enteran de esto, ellos te valoran a ti en un mayor nivel. Qué hermoso, porque creo que esto le da un orden a nivel internacional a la iglesia. Creo que la iglesia del Señor necesita estos consejos. Los pastores que están escuchando en estos momentos, los líderes, traen mucha salud a la iglesia, y eso es algo que yo creo que pastores valoran mucho, aprender estos consejos. Gracias realmente, porque creo que traen orden desde el tema que uno va a predicar hasta lo social, cuando uno se encuentra con otras personas. Sí. Usted también a veces se lleva discípulos, ¿cierto? A otros países, y ahí también hay cierta ética ministerial, hay cosas que usted también trabaja en discípulos. Creo que ha sido muy saludable para nosotros, que nos ha tocado a lo mejor en algún momento dado viajar con usted. Para mí ha sido tanto sanador, ha sido edificador, porque uno aprende tanto afuera, pero hay cierta ética que usted tiene con ellos. Sí, yo creo que discipulado no lo tenemos que sobreespiritualizar. Discipulado es muy práctico. Jesús en su discipulado enseñaba, no busquen las primeras sillas, siéntense al final, y si por ahí los quieren llevar más adelante, perfecto. Jesús enseñó cosas que cuando tú las miras, tú dices, pero ¿qué es lo espiritual de esto? Es que discipulado es práctico. Y a veces es como cuando tú tienes hijos. Todos hemos tenido ese momento con los hijos pequeños. Nos toca ir de visita a una casa y de repente nuestros hijos dicen cosas que nos hacen pasar a nosotros por un momento de un poco de vergüenza, y nos damos cuenta ahí que tenemos que llegar a casa y comenzar a formarlos. Al decir, aprendan a agradecer, aprendan a pedir por favor, no salten en los sillones, y uno comienza a darles una escuela
que a lo mejor también es un discipulado. Así que a través de los años yo le he enseñado muchas cosas prácticas, y quizás esto a toda la gente que nos escucha, quizás para ustedes esto no es, a lo mejor no hay nada bíblico en esto, y a lo mejor es algo que usted está en todo su derecho en hacerlo o no hacerlo, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que le enseño mucho a la gente que sale con nosotros es, si vamos a un cierto ministerio, a veces nos toca ir a cenar, estar en mesas, en oficinas, en conversaciones privadas, nunca opinar. Un servidor, alguien que va conmigo, no tiene por qué estar opinando si no le están preguntando. Y a veces he tenido gente que ha querido ir a servir y comienzan a opinar de cosas que no deben. Entonces yo les enseño antes de salir conmigo, mira, quizás nos va a tocar estar en la habitación o en la oficina, en un comedor, en un restaurante, almorzando, cenando. Si no te dirigen a ti específicamente una pregunta, te coma tranquilo, usted no se meta en conversaciones que no le corresponden, en la mesa aprenda a dar gracias. Cuando un pastor nos invita a comer, yo voy a agradecer, pero no te va a hacer mal a ti también acercarte al pastor que nos invitó a cenar y comer, a decirle, estoy muy agradecido por haberme invitado con mi pastor o con mi apóstol a cenar o a comer. Les enseño cosas muy prácticas, como por ejemplo, siempre responder con muy buena actitud, que aunque ellos me van a servir a mí en un viaje o me acompañan a mí, estén dispuestos a servir en esa iglesia en cualquier cosa que sea necesaria. Y a veces he puesto gente que me acompaña a mí a ser ujieres y atender situaciones prácticas en otras iglesias. Entonces les enseño mucho comportamiento, cómo tienen que actuar en sobremesa, cómo dirigirse a pastores. Le enseñaba en estos días, por ejemplo, y esto es algo mío, le enseñaba yo a una pareja de nuestros pastores que no se ve bien que él le lleve la cartera a ella. A mí no me gusta eso en lo personal. No me gusta ver en lo personal un hombre que va con la cartera de la mujer, y les hablaba del lenguaje corporal. La mujer adelante, el hombre atrás y con la cartera. Deja una imagen un poco pobre. Con todo respeto, sé que hoy hay muchas mujeres que piensan diferente, pero en mi caso eso es un lenguaje corporal muy equivocado. Ya que el hombre esté llevando la cartera, a mí, no sé, no me produce algo que digo no está bien. Les enseño también cuando me acompañan matrimonios a mí en diferentes viajes, les enseño que nunca discutan delante de otros, y también que ella especialmente no le vaya a decir a su esposo, y tampoco al esposo a la mujer, porque a veces me ha tocado ver esto, el esposo está contando una historia y ella dice, no, pero no era así. Y eso genera unos momentos de tensión muy incómodos. Así cuando la mujer se lo dice al hombre, que suena hasta un poco más serio, porque se espera que una mujer pueda honrar y respetar a su esposo en una mesa, en cualquier lugar, y también suena feo obviamente cuando el esposo está contando algo y él dice, no era así como tú lo estás diciendo. No, uno nunca hace eso. Le enseño esas cosas prácticas a las personas. Entonces, para mí, de hecho, tú sabes muy bien que les enseñamos a los pastores a vestirse. La basta del pantalón donde tiene que llegar, la manga de la chaqueta donde tiene que llegar, cómo elegir sus tallas, cómo combinar camisas con corbatas, para que uno cuando salga y se exponga, uno no diga, ¿qué es esto? ¿Llegó el circo a la ciudad? ¿O quién llegó? Entonces, trato de enseñarle a los pastores cómo combinar el color del zapato con la correa, cómo combinar los accesorios, a las mujeres también. En estos días las mujeres se reían porque, claro, hay mujeres que no saben caminar con tacos, usan tacos y no saben caminar con tacos. Entonces, siempre le he enseñado a las mujeres que si van a usar tacos, caminen recta con los tacos, porque se ve muy raro caminando con los pies que yo le llamo el 10 para las 2. Cuando andan caminando 10 para las 2 y usan taco, se ve muy extraño. Entonces yo le digo que lo practiquen. Cosas así, a lo mejor alguna mujer en este momento
se va a molestar con las cosas que estoy diciendo, pero no lo hago con un sentido equivocado. Todo lo que hacemos es para enseñarles cómo comer, cómo vestirse, porque muchas veces hombres no tuvieron un papá que les enseñaron a ellos. Y por eso hay gente que a mí me llaman jóvenes, en estos días me escribían, usted es el papá que nunca tuve. Usted es el papá que yo nunca tuve, porque con ellos he hablado cosas de hombres, cosas de masculinidad, y les enseño cosas que sus mamás nunca les enseñaron porque no podían. Y también sus padres no se las enseñaron porque estuvieron ausentes. Pero también escuchaba mujeres en estos días, jóvenes, que a través de diferentes blogs que hemos tenido, me dicen, y mi mamá me enseñó estas cosas, estos detalles tan importantes, cómo conducirme, cómo hacer, cómo comportarme. Entonces me gusta a mí mucho lo práctico y trato siempre que la gente que anda con nosotros, que nos anda sirviendo, conozcan ciertos códigos, que la gente allá afuera de otros ministerios que te conozca y te vea, digan un día de ti, qué persona más agradable la que andaba acompañando a Rodolfo Rojas, qué servidor más agradable. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando en este podcast, a lo mejor usted dirá, pero yo le paso la cartera a mi esposo y yo camino de esta forma con mis tacos y bueno, nada de esto yo lo hago para ofender, solamente le cuento un poco de cosas que yo enseño, porque si vamos a hacer las cosas, desde comer, a vestirnos, a predicar, ¿por qué no las hacemos bien? Y si alguien sabe un poco más que yo en algo, ¿por qué entonces que alguien me lo enseñe? De hecho, yo le enseñaba en estos días a un servidor que me va a acompañar a mí ahora en un viaje. Yo le decía, nunca te sientes a la mesa directamente. Digamos que nos invitan a comer. Y el que nos está invitando, el pastor dice, aquí está la mesa. Bueno, siéntense. Espera que te asignen tu lugar. Porque puede ser que tú en tu mente digas, yo me voy a sentar al lado de mi pastor o de alguien. Y puede ser que justamente el que está ordenando esa cena te quiera a ti en otra parte. Porque él quiere tener cerca a tal ministro, a tal líder y a tal pastor, y tú vas a tener que estar. Y la vergüenza que pasas cuando te sentaste en el lugar justamente equivocado, ahí pasas un momento de vergüenza. Es un segundo, pero es incómodo. Entonces siempre le digo a los que me acompañan, les digo, no llegues y te sientes, espera que te asignen. Y pregunta, ¿está bien acá o dónde me debo sentar? No, siéntese en tal parte. Y ahí usted lo hace. Entonces esas cosas, ¿viste? Cosas muy prácticas, detalles muy pequeños, pero que son necesarios para que un discípulo se pueda desarrollar y desenvolver correctamente en otros ministerios y en otros lugares. Y de hecho no es algo solamente que usted lo enseña a discípulos que viajan, sino que siempre estamos pendientes de los ujieres, que la alabanza, los mentores, todos los que sirven en casa en Estocolmo, usted siempre está repitiendo que la manga, el pantalón, y esa excelencia creo que es tan importante. Lo vemos en el rey Salomón también, que la reina de Saba llega y ella decía, sobrepasó todas mis expectativas. Y yo sinceramente pienso en usted, en la excelencia y en todos estos detalles, y veo al rey Salomón ahí. Así que realmente creo que está marcando una generación de pastores que va a ser excelentes en todo lo que hacen, y eso me parece excelente, me parece brillante de poder formar no solamente a pastores, sino que a toda la generación de jóvenes. Tenemos toda una generación de jóvenes que lo está mirando, que lo está siguiendo y está creciendo bajo este liderazgo. Así que, ¿qué consejo? No sé, aquí nos ven jóvenes, personas que a lo mejor todavía no están ahí, no lo han acompañado en un viaje, pero están en este camino a la excelencia, están en un crecimiento. ¿Qué le diría a usted a esos jóvenes? Yo creo que tu vida cambia cuando sirves a una unción. Tu ministerio cambia cuando tú aprendes a servir una cobertura. Es tan poderoso el servir. Y cuando tú notas los jóvenes en el ministerio, Antiguo como Nuevo Testamento, tú vas a ver a Josué sirviendo a Moisés. Vas a ver a Eliseo sirviendo a Elías. Y a Pablo diciendo que no tiene a otro hijo como Timoteo que haya servido con él
en el ministerio como un hijo sirve a un padre. A todos los jóvenes que nos miran, yo les diría que sus vidas y ministerios van a cambiar el día que aprendan a servir de corazón, a entregarse a servir de corazón a un hombre y a una mujer de Dios. Creo que si yo devolviera el tiempo y pudiera tener esta oportunidad de ver qué haría diferente, esa sería una de las cosas que yo haría diferente. Yo creo que si hoy yo volviera a tener mis 18 años, Leslie, yo buscaría a una autoridad de ese momento para sembrarme a tiempo completo para servirlo por lo menos 2 años. Para eso obviamente tengo que tener una economía fuerte que me permita sustentarme, pero buscaría, y si no puedo a los 18, bueno, a los 20, de poder sembrarme por 2 años a limpiar la oficina, a planchar una ropa, a acompañar, a limpiar, a lustrar zapatos, a estar pegado a alguien que tiene algo de Dios. Creo que eso sería una de las cosas más importantes que yo, cuando pienso si pudiera volver a mi juventud. Y a los jóvenes que nos escuchan, uno a veces tiene tantos sueños. Sueñan con un iPhone, sueñan con una marca de ropa, sueñan con viajes. Pero ¿por qué no soñar? Voy a ahorrar dinero no para irme una semana de vacaciones. Voy a ahorrar dinero porque quiero tener un capital para el día que mi pastor viaje, para yo acompañarlo y no serle una carga financiera, pagar mi pasaje, pagar mi hotel y estar cerca a él durante 5 o 7 días, día y noche, y poder servirlo y estar ahí. La gente de nuestra iglesia, que a través de los años nos han acompañado a diferentes conferencias, así sea donde el apóstol Marcelino, el apóstol Ronnie Chávez, donde el apóstol Raúl Ávila o donde el apóstol Fernando Rodríguez en Alabama, siempre han ido personas que me acompañan. Para mí, escuchar cómo ellos dicen, esto me cambió la vida. No tuve, a veces la gente ni en Estocolmo tiene ese tiempo conmigo acá, porque estamos todos ocupados. Tú estás haciendo tus cosas, yo las mías, todos estamos ocupados. Pero cuando tenemos un tiempo, 5 días, una semana, para estar con alguien, con una unción, una autoridad, eso se vuelve en una riqueza y eso se vuelve en una marca en tu espíritu, en tu ministerio, que nunca más vuelve a ser borrada. Y por eso creo que esto requiere una revelación. Esto no viene así nomás. Creo que tiene que haber una revelación de honra. Creo que tiene que haber una revelación de servicio. Pero eso te cambia literalmente la vida. Y cuando tú me haces la pregunta, ¿qué cosas le podemos decir a los jóvenes? Es que no estresen su proceso. No traten de estresar su proceso. A veces uno puede que tenga un deseo, pero no necesariamente ese es el llamado de Dios para tu vida. Escuchaba en estos días jóvenes que me aman, me admiran, y lo tomo eso con un sentido de profunda responsabilidad. Cada vez que yo veo la admiración de un niño, de un joven, eso no genera en mí orgullo. Mira, no, todo lo contrario, digo, soy más responsable todavía porque alguien me admira. Y me pone como en un sentido de vivir en jaque, de no equivocarme, porque sé la responsabilidad que eso pone sobre mis hombros. Pero yo le diría a todos los jóvenes que aspiran al ministerio que no hay nada malo en desear el trabajo, pero que no deseen el título o la posición solamente porque han visto la cara del glamour en un ministro. Y ahora no me quiero poner yo como ejemplo, pero piensa en pastores reconocidos que aparecen en televisión, que tienen ministerios, iglesias muy sobresalientes, que han logrado prosperidad, que viajan, que son reconocidos, que firman autógrafos en libros. Eso es una cara de la moneda. Esa es la parte que ven todos. Pero hay una cara que es
la que solamente ve Dios y tú en el secreto. Y hay muchos jóvenes que por ver el glamour ministerial se enamoran de esa cara, pero no saben el precio, no saben las luchas, los procesos, las crisis, los ataques que se viven. Ellos solamente ven la parte pública, pero no el secreto, el trato de Dios en lo oculto, en lo escondido me refiero, en la raíz. Entonces tú ves un árbol bonito, pero tú no le ves las raíces. Entonces uno deduce, claro, y es obvio, como el árbol es grande, tiene fruto, entonces las raíces son buenas. Pero hay un mundo interno que solamente lo conoce Dios y ese hombre o esa mujer de Dios. Entonces en estos días yo hablaba con algunos jóvenes que me decían, sí, yo un día voy a ser pastor y yo voy a ser apóstol y yo voy a ser un profeta, y está bien. Pero aspirar a algo sin tener el toque del llamado de Dios, si yo no tuviera el llamado que Dios me dio y no tuviera ese toque único de Dios para mi vida, yo creo que no hubiera soportado estos años donde ya llevo predicando casi 30 años la palabra de Dios, creo que no lo hubiera soportado. Y lo único que me ha hecho soportar y tener victoria no son mis cualidades personales. No es que yo soy fuerte, es que yo, soy súper sabio y yo soy súper inteligente y yo tengo destrezas sobrenaturales y por eso soy tan bueno. No. Lo que me ha hecho diferente es ese toque del llamado de Dios, porque cuando Dios te llama, te equipa a la misma vez para soportar ataques, aguantar y resistir ciertas crisis que si no tienes el llamado de Dios, eso termina quebrando, literalmente quebrando. Por eso hay cosas que sin llamado no se tocan porque te matan. Por eso tienes que entender por qué Usa al extender su mano y tratar de afirmar el arca, toca el arca y muere, porque hay cosas que no debe tocar nunca a alguien que no tiene un llamado de Dios. Y ahora se puede generar la pregunta, ¿y cómo yo sé si lo tengo o no lo tengo? ¿Cómo lo sé? Bueno, el día que lo tengas lo vas a saber. Uno está seguro. Y uno también va a estar seguro porque van a haber autoridades que te van a afirmar y te van a confirmar en ese llamado y te van a guiar. Así que tú lo sabes el día que tú lo tienes. Entonces yo le diría a muchos jóvenes que nos miran hoy que sepan esperar en ese proceso, pero también en esa espera no dejen de crecer. Porque hay jóvenes que dicen, bueno, esperemos y bueno, me voy al cine y me voy de vacaciones y voy a dedicarme al fútbol. No, si tú sabes que tienes un llamado y un deseo por el llamado, entonces dedícate a crecer en eso, lee libros, asiste a conferencias, sirve, tienes que comprometerte, hace ciertas cosas. No porque estoy esperando en el proceso significa que me tengo que volver cómodo. No porque estoy esperando me tengo que volver pasivo. No, mantente creciendo si tú sabes que hay un llamado y un día obviamente te va a pasar como le pasó a el joven Samuel que estaba ministrando delante de Elí y Dios se le aparece una noche, lo llama y obviamente fue un tremendo profeta y un tremendo juez para su tiempo, su generación y su nación. Entonces, a todos los jóvenes que nos escuchan, yo les dejo estos consejos porque la idea es que de ustedes se levanten y yo soy alguien que cree grandemente. Si hay algo que a mí me gusta, Leslie, es creer en gente. A lo mejor ahí tú, no sé si se te vienen a mente casos o ejemplos, pero me gusta estar creyendo en gente y ver a alguien, descubrirle potencial y creer en esa persona, encomendar, poner responsabilidades, ver a otro que tiene una habilidad. Me gusta eso, creer. De hecho, soy alguien que cuando ve a un David no lo persigue. Me gusta encontrarme con los David para ayudarlos a ser mejor. Wow. Realmente puedo confirmar que ha sido así, que es así, que nunca he dejado de creer, tanto en adultos como en jóvenes. Creo que es una capacidad dada por Dios, es un don realmente el que usted tiene. Así que bueno, aprovecho de darle gracias por siempre creer en nosotros, también en nuestra juventud, en nuestros niños, todo lo que viene por delante, las generaciones que vienen. ¿Qué palabras o consejos finales le darían a las personas que nos miran en esta hora? Bueno, ya que hemos tocado
lo concerniente al ministerio, liderazgo práctico. Estaba recién hablándote de que la gente no estrese su proceso. Hay algo que yo le ministro y le enseño mucho a nuestra gente, y es, no tienes necesidad de tú mismo hacerte publicidad. La mejor publicidad que tú puedes hacer de ti es la excelencia de lo que haces. Cuando alguien es excelente, el mundo viene a buscarte. Yo hoy tengo más invitaciones de las que puedo aceptar. He tenido 32 invitaciones en un mes, no puedo. Pero yo nunca me invité. De hecho, Leila, que está acá presente en el estudio, te puede decir la vez que alguien me hizo el regalo de 1000 tarjetas de visitas. 1000 tarjetas de visita muy elegantes con nuestro logotipo. Te cuento que nunca pude repartir una sola tarjeta de visita promoviéndome o tratando de extender una invitación. Y si hay algo que yo le enseño a nuestros ministros es que uno nunca se anda invitando. Uno nunca anda rogando que a uno lo inviten a predicar. Invíteme a predicar, por favor. Yo tengo una palabra. Yo puedo hacer esto en su iglesia. De hecho, cuando yo veo pastores que tratan de invitarse y tratan de conectar conmigo no porque quieren relacionarse conmigo, sino porque quieren a lo mejor ministrar desde mi púlpito, eso inmediatamente a mí me lleva de ver a alguien muy arriba y baja mucho los puntos, si lo pudiera usar de esa forma, porque ahí me doy cuenta que, todo lo que se ha estado tratando de gestar conmigo era para que yo invitara a una persona a ser parte, a lo mejor, de una conferencia o que yo le pasara el púlpito. Entonces, cuando yo hablo de ministerio práctico, yo le diría a toda persona, no te invites. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Puede que sea tu ciudad, sea como lo fue para Jesús, Nazaret, de donde nada bueno sale. En el tiempo de Jesús no había redes sociales, no había Facebook, no había nada. Pero cuando tú eres excelente en lo que Dios te llamó a hacer, aunque hayas nacido en un Nazaret en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, la gente va a venir por ti. De hecho, lo decía, si no me equivoco, Martin Luther King. Dice, o él dijo en una oportunidad, cuando vayas a limpiar, limpia de tal manera las calles que te vengan a buscar para limpiar las calles de ellos. Hace pan, amasa pan de una forma tan exquisita que vengan de todas partes a comprarlo. Y yo creo que eso es verdad. Cuando tú comienzas a sobresalir en lo que estás haciendo en el lugar que Dios te asignó, gente va a venir por ti. Yo recuerdo el día que gente empezó a descubrir que había algo diferente, había algo único. De hecho, no voy a entrar en detalles ahora, tú lo debes recordar, pastores, ministros, apóstoles, autoridades espirituales que empezaron a venir acá a Suecia y a reconocer llamados, unción en el 2009, después en el 2010, pero nada de eso lo andaba pidiendo. Yo no me andaba exhibiendo a mí mismo en redes sociales, no me andaba publicando, no andaba diciendo aquí estoy yo. Pero cuando tú haces algo, como digo, que sobresale, que es distinto, que es bueno, el mundo espiritual lo reconoce, la gente lo reconoce e inmediatamente las personas van a querer tener lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, cuando yo hablo de consejos prácticos, si alguien me está mirando, no trates de ir a conferencias y dejar claro, vine a esta conferencia para hacerme conocer yo. De hecho, yo le decía a alguien en estos días mientras conversábamos, cuando tú escuchas que un pastor está hablando algo, ya que estamos tratando el tema de ministerio práctico, cuando tú escuchas a un pastor que está tratando un tema y está hablando de algo que le pasó, algo que vivió, una conquista que tuvo, no te estreses por contar, eso también me pasó a mí. Hay gente que es así. Alguien de autoridad, o puede ser que alguien, un consiervo, está comentando una experiencia, una vivencia,
está relatando una conquista, un triunfo, y está la otra persona que no está escuchando, sino que dice, eso también me pasó a mí, y ¿sabes qué? Y toma la conversación. Se vuelve tan equivocado eso. Y a veces lo noto en mesas, y eso es también lo que genera a alguien que va a una conferencia y empieza a tratar de invitarse en esa conferencia a sí mismo para que sea conocido. No. Y creo que estas cosas, muchos discípulos, pastores, no tuvieron un pastor o un papá ministerial que los sentara y les dijera, mira, esto no se hace. Así que yo le comentaba a alguien en estos días, cuando tú escuches que alguien te está contando o te está relatando una experiencia, una conquista, no digas rápido, esto también me pasó a mí, sino que tienes que decirle, wow, qué tremendo, cuéntame más, muéstrale interés a la persona. A ver, ¿y cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, ¿y cómo enfrentaste esa adversidad? Inmediatamente, cuando tú agregas valor a otra persona, por agregar valor, tú te vuelves más grande. Eso es grandeza para mí. No cuando yo cuento, y sí, esto también me ocurrió a mí, y yo lo enfrenté así, y yo tuve más fruto que el tuyo, o yo tuve una conquista mayor. Inmediatamente te vuelves más pequeño. Queriéndote hacer grande o mostrarte en el mismo tamaño, te vuelves más pequeño. Pero en el momento que agregas valor, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Me puedes enseñar más? Cuéntame, a ver, relátame más, yo quiero aprender de ti, necesito aprender de ti. Eso inmediatamente te vuelve en una persona que te distingue. Y alguien que me dio una lección y una clase en esto, y aquí estoy terminando, un amigo mío que partió hace poco con el Señor, el apóstol Eleazar Varela, un gran amigo, un hombre que su partida me golpeó de forma muy fuerte, cómo murió, el día que murió, y al siguiente día murió su hija. Y recuerdo, pienso mucho en él cuando toco estos temas, porque es un apóstol que llenaba estadios. Un hombre reconocido en su nación. Y si pudiera dedicar este podcast, se lo dedico a la memoria de mi amigo, el apóstol Eleazar Varela, y a su esposa, que gracias a Dios ha quedado viva, la pastora Norma de Varela, a quien doy gracias a Dios de que Dios la ha mantenido con vida y con mucha fuerza. En estos días le hice un audio y hoy me respondió, y estoy muy tocado por las cosas que me contó, y le he dicho a ella que estamos con ella en este proceso, y le dedico a la familia Varela este podcast. Es un hombre de Dios que marcó mi vida, y como le decía yo a la esposa hoy en la madrugada, que el legado y la unción del apóstol Eleazar nunca va a ser borrada. Y como se lo dedico a la memoria de él, solamente te quiero contar algo, ya que tú no lo conociste y gente de nuestro ministerio no lo conoció. Fue un amigo mío, hermoso amigo mío. De hecho, lo iba a traer yo a la próxima conferencia CIMA. Yo iba a viajar a Venezuela a su conferencia. Él me decía, ven primero a Venezuela y después yo voy a Suecia. Este apóstol, cuando entraba, él tenía mayor crecimiento que muchos. Cuando él entraba en una habitación, él no hablaba nada de sí mismo. Él te miraba a ti y te decía, wow, qué honra conocerte, he escuchado de ti. ¿Tú me podrías enseñar cómo tú lo haces? Se dirigía a otro pastor, sabes que yo escuché una prédica tuya en YouTube, me cambió la vida y el ministerio, yo necesito aprender. Se dirigía a otro apóstol, wow, yo estoy impactado por su manto. Él andaba reconociendo a todo el mundo. Él, en pocos 10, 15 minutos, él reconocía y hablaba de todos, menos de sí mismo. No tocaba, no hablaba ninguna conquista personal. Y cuando alguien comenzaba a hablar de él, él guardaba silencio. Inmediatamente trataba de resaltar a los otros. Eso es grandeza.
Y yo creo que de eso podemos aprender mucho. Gracias. Wow. Creo que es gran humildad todo lo que usted acaba de compartir, lo que acaba de impartir, toca profundamente mi corazón. Realmente creo que todos aprendemos y es un gran legado que se deja Sí. a los pastores, a los líderes. Es una enseñanza realmente que Jesús nos dejó. Gracias por tocar estos temas que creo que poco se hablan en redes sociales, en púlpitos, en formación. Pero gracias, muchas gracias por cada impartición, gracias por cada consejo que hemos recibido en este día y salimos enriquecidos realmente de este podcast. Le damos gracias a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Gracias por escuchar cada consejo. Sé que va a bendecir grandemente su vida. No deje de escribirnos, no deje de hacernos saber que estamos edificando su vida, que estamos impartiendo a su vida. Así que muchas gracias, Rodolfo Rojas, por este tiempo, por este podcast, y sabemos que viene muchísimo más. Gracias a ti. Así que si tiene preguntas, si tiene comentarios, cualquier cosa que quiera hacernos saber, puede escribirnos a info@rodolforojas.org. Así que no duden en contactarnos, estamos felices de poder servirle. No te pierdas el próximo podcast, Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.